De vuelta con más, tal como avanzaba antes de irnos a la pausa, hay un anuncio hecho por parte del Suntrax de volver a las calles ante la falta de cumplimiento en los acuerdos que se habrían establecido con el Ejecutivo a través de la Mesa Única del Diálogo. Esta mañana está precisamente con nosotros su secretario general, Saúl Méndez, con quien vamos a abordar este terreno, escenario que se plantea, obviamente, según lo que pues he manifestado, han expresado esa falta de cumplimiento y de compromiso a los acuerdos establecidos a través de la Mesa Única. Bienvenido, Saúl, buenos días. Ricardo, buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a los oyentes, a los que contigo trabajan, a quienes nos van a ver en redes, pues mi respeto, admiración, y seguimos en la dura batalla de siempre. Así que, tal cual tú lo indicas, el día de ayer hubo una reunión con el facilitador, la iglesia, el gobierno y las organizaciones del movimiento popular que nos encontramos en la Mesa Única. Allí hay un estancamiento, primero por un lado, de las discusiones en torno al punto 8, que representa la llamada segunda fase, que representa el tema de mesas, ejes temáticos, mesas de seguimiento, etcétera. Hemos estado discutiendo este tema por 3 semanas y esta sería la 4ª semana para ver la salida de este problema, pero el gobierno llegó a esa reunión con una actitud en la que simplemente no hizo uso de la palabra, se quedó callado frente a las exigencias de respuesta y bueno, finalmente esto ha generado un descontento que ya viene planteándose, no solo por ese punto, sino por los incumplimientos por parte del gobierno. Debo recordar algunas cosas rápidamente, Jaramillo. El decreto que se promulgó para ver el tema de los medicamentos, este decreto vence el 18. Esto no ha llegado a todo el que ha requerido este tema. Hay trabas, por ejemplo, en la gente que necesita combustible en el área de Darién, las costas, la gente que trabaja con Huira, la gente que trabaja con motosierra, incluso el sector primario de la economía, el agro, que no pueden mover los grillos, tractores y demás hacia las estaciones de gasolina. Es decir, sí ha beneficiado a un grupo plural de personas, pero no a toda la población. En materia de los alimentos, los 72 alimentos, junto a los artículos que se plantearon de, por ejemplo, aseo personal, aseo del hogar, etcétera, eso no existe en los supermercados, tiendas, abarroterías, como se negoció con el gobierno y se plasmó. El tema de los medicamentos, como ustedes han visto, han sacado los medicamentos que están en el listado que el gobierno presentó, las farmacias, en un acto realmente bruto, arbitrario. Ahí se está jugando con la salud del pueblo, igual como con la alimentación. El tema de la energía eléctrica, ahí no se dio ningún tipo de alivio a la población. Hemos visto el tema del 6% del Producto Interno Bruto y a los educadores en la reunión del sábado, el Ministerio de Educación no presentó en la vista presupuestaria del 5.5%, que era lo pactado para este año y el próximo año el 6%, sino que presentó incluso por debajo del presupuesto anterior. Y así hemos estado viendo cómo el gobierno incumple. Por otro lado, los empresarios, sus gremios, las mafias que ellos protegen de medicamentos, alimentos, combustible, de energía eléctrica, han dicho que no van a cumplir las disposiciones legales emitidas por el gobierno. El gobierno mira para otro lado y lo que hemos tenido como respuesta es prácticamente una declaratoria de guerra de este sector de los empresarios contra el pueblo panameño, incrementando los precios, creando desabastecimiento como ocurre con el arroz de primera, que incluso lo empezaron a vender como arroz especial. Desaparecieron todas las marcas del arroz de primera de los supermercados, tiendas y abarroterías, han incrementado aún más los precios y naturalmente toda esta conjugación de situaciones ha obligado no solo al Suntra, sino a las organizaciones miembros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, el caso de Anadepo y el caso de los pueblos originarios, específicamente el oriente chiricano, comarca Nueva Buga y Campesino, a manifestar su descontento y anunciar, en efecto, acciones. Para el día 24 de septiembre va a haber un
encuentro de dirigentes populares a nivel nacional, que no solo van a abarcar estas tres expresiones populares, sino se va a hacer abierto hacia el resto del movimiento popular. Y la intención, naturalmente, es abrir una vez más el cumplimiento de lo acordado hasta ahora, y además de ello llegar al punto 8 con salidas reales a los problemas estructurales, que fue lo que planteó la Iglesia en un comunicado número 2 que virtió allá el 16 de julio de este año, cuando aceptaba ser facilitadora y ponía condiciones. Y en ese sentido es necesario discutir el modelo económico, los problemas estructurales del país para buscar no un alivio, sino buscar soluciones de raíz a los problemas que tenemos, como por ejemplo los bajos salarios, como por ejemplo la inestabilidad en los puestos de trabajo, el tema del seguro social, los temas de constituyente originaria, los temas de modelo económico, en fin, todos los problemas que han venido cada vez más deteriorando la calidad de vida del pueblo panameño. Así que en esas condiciones nos encontramos. La Alianza Pueblo Unido, y con esto hago una pausa para tu próxima pregunta, Ricardo, ha anunciado una manifestación, al igual que lo hicimos el jueves pasado. Este jueves vamos a la SEC en una protesta. Precisamente en la SEC es donde es el ente regulador de la energía eléctrica, a demandar naturalmente la rebaja de la tarifa eléctrica, y además de eso, para que se brinde un buen servicio a la población, que este es otro grave problema que tenemos, que no solo nos venden el kilowatt hora caro, sino que los servicios son realmente catastróficos a la hora que se va la energía eléctrica, a la hora que hay fluctuación, a la hora que se dañan los electrodomésticos de la población. Nadie se hace responsable de esta situación, y obviamente por eso vamos a la SED este jueves. Ahora, antes de entrar en detalles de luego de esta acción o esta acción que propicia y qué cosas pues estarían ocurriendo en torno a... Como ha manifestado Saúl, una resistencia, por decirlo de alguna manera, pero hay una posición además del sector privado de decir, nosotros no hemos formado parte de estas decisiones que repercuten directamente en actividades comerciales. Malamente podemos nosotros avalar, aceptar e implementar. Y mientras no seamos incorporados para empezar a debatir nuevamente sobre todos estos temas, pues desconocemos esto que se ha establecido. ¿Cómo consideran que es oportuno? Porque ya vendría la segunda fase, ¿no? Como se habría establecido. Sin embargo, esta segunda fase pues incorporaba otros temas o nuevos temas. El sector privado quiere arrancar de cero con las discusiones. ¿Cómo lo ven ustedes ante esta posibilidad? Primero, que esa careta que se le cae a los empresarios de respetar el Estado de Derecho, de respetar las autoridades constituidas, es simplemente, como lo acabo de decir, se le cayó el disfraz, la careta, etc. Ellos, en realidad, cuando aumentan los precios, no recordarás tú, Ricardo, que llaman a nadie a una reunión para imponer los precios estratosféricos que someten a la población. Ellos han participado de todos los diálogos habidos y por haber en este país, y las consecuencias de esos diálogos han sido no resolver los problemas fundamentales del pueblo panameño, sino justamente buscar el aval del modelo económico, político, social, cultural que se ha impuesto en los últimos 42 años, incluyendo los 10 últimos de la dictadura militar, que los ha beneficiado. Pero además, aquí hay decretos ejecutivos que son normas jurídicas con plena vigencia, como lo son la reducción de los precios de los medicamentos, como lo son el tema de los 72 artículos de alimentos, aseo personal y productos para el aseo de la vivienda o del hogar. Tiene, además de eso, por ejemplo, el tema del combustible es un decreto ejecutivo. También hay resoluciones ministeriales y de gabinete, y estos señores la están violando de forma abierta. ¿Qué nos está mostrando eso? ¿Quién manda en Panamá? Quien manda en Panamá no son las personas que llegan al Palacio de las Garzas o al Palacio Legislativo
o a esto a su vez nombran al ejecutivo. No, aquí mandan los empresarios. El poder de facto son el poder económico y ellos son los que están imponiendo esta situación, y el gobierno, como no tiene pantalones para hacer cumplir las disposiciones que, obligado por la lucha del pueblo, ha tenido que promulgar, simplemente mira para otro lado. Ahora bien, la segunda fase, como la diseñó la propia iglesia, plantea que ellos se van a incorporar otros sectores, no solo el sector patronal, sino otros sectores que han solicitado estar allí. Nosotros a eso no nos hemos opuesto, porque como se diseñó este diálogo, la iglesia, que fue la facilitadora que el gobierno buscó, que nosotros aceptamos, puso condiciones. Reitero, hay que ver el comunicado número 2 que hizo la iglesia de julio, que esto es muy importante porque ahí la iglesia puso sus condiciones y todos los que nos sentamos a la mesa, incluyendo al gobierno, aceptamos esas condiciones. Habló de 2 fases. Entonces nosotros no tenemos ningún problema en que ellos vayan a la segunda fase, que quieran discutir lo que quieran discutir. A nosotros obviamente eso tampoco no es un problema, porque tenemos la capacidad de poder seguir desenmascarándole toda la patraña hecha en este país contra el pueblo y las mayorías, y no tenemos problema en eso, pero estamos obligados a exigir el cumplimiento de lo que el gobierno pactó y legisló a través de decretos ejecutivos, y eso obviamente es intransable por un lado. Y por otro lado, estos mismos elementos que hoy están en decretos ejecutivos lo podemos encontrar en la Constitución Política de la República, esa violada, maltrecha, en fin, la que tenemos por ahora. Allí está el derecho a la vida, está el derecho, por ejemplo, a la alimentación, está el derecho a la salud, está el derecho de que el gobierno pueda regular actividades económicas que están fuera de lo que ellos mismos llaman mercado. Entonces, naturalmente, la posición patronal es una posición que nosotros entendemos es ideológica, es política, pero también es la soberbia de los dueños del país, como ellos se creen, para imponerle al resto de la población sus condiciones, incluso de hecho. Así que, naturalmente, nosotros seguiremos exigiéndole al gobierno cumplimiento de los decretos y de la Constitución, como lo hemos hecho hasta ahora en la mesa del diálogo, que para mí el gran triunfo de ella fue que se transmitiera en vivo y que el pueblo accesara a una información que generalmente le está vedada, pero que ha sido posible que la accesara a través de la transmisión en vivo de la mesa única del diálogo. Y a eso es lo que los empresarios realmente le tienen miedo, a que el pueblo despierte, a que el pueblo se concientice y que conquiste una mejor sociedad en Panamá, que pare el abuso. Incluso nosotros hemos dicho, aquí nadie está diciendo que los empresarios no existan y que no ganen. Lo que hemos dicho es que no nos roben, y eso es lo que está ocurriendo. Esos precios exagerados no solo le garantizan ganancias, sino que también le garantizan el robo descarado a los bolsillos del pueblo panameño. Eso tiene que pararse. Ahora, en este punto, Saúl, no hay todavía pues una fecha establecida o no se ha definido cuándo se retomará la discusión a través de esta segunda fase ni quiénes estarían involucrados. Fíjate, es muy importante esta pregunta que tú has hecho, porque ayer justamente cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la reunión convocada por la iglesia, es parte de las cosas que nosotros mostramos preocupación. Por un lado, cómo se pasa a la fase 8, cómo se pasa al punto 8 de la agenda actual y cómo se vincula a la fase que sigue, que es la segunda fase para discutir los problemas estructurales del país. Quiénes van a ser convocados ahí, cómo va a ser su forma de participación, cuándo debe iniciar, quién debe ser facilitador. Todo eso nosotros se lo hemos propuesto al gobierno, incluso en la última propuesta que hicieron los movimientos populares en Penonomé. Pero el gobierno tiene una posición tosuda. El gobierno lo que quiere es discutir, según ellos mismos expresan, lo que quieren discutir son los disensos únicamente, y no abrir la discusión para ningún otro tema de carácter estructural del país. Y sobre esa base es que nos mantenemos
en una posición casi irreconciliable, y es lo que ha atrasado poder empezar la segunda fase, porque el gobierno, naturalmente, lo que nosotros entendemos es que su amo, el poder económico, ya le dio instrucciones y ahora ellos no hacen cumplir los decretos y tampoco están dispuestos a seguir discutiendo los temas de fondo que agobian a la sociedad y que la hace una sociedad desigual, una sociedad inequitativa, y es lo que nosotros estamos persiguiendo, que haya una discusión tal cual se planteó desde el inicio, que apunte a los problemas de orden estructural del país, como lo indicó la Iglesia. En las acciones de las que se han hablado para la próxima semana, ¿no? 24 de septiembre, estamos hablando de una manifestación o un piqueteo directamente en la SED. No estamos hablando de bloqueos ni de otro tipo de acciones. No, fíjate, nosotros, la Alianza Pueblo Unido, tiene un piqueteo este jueves. Nosotros no hemos dejado de distribuir volantes, hacer piqueteos en distintos lugares. El jueves pasado lo hicimos, por ejemplo, allí donde está la farmacia Rocha, el Rey Metco en la 11 de octubre. No le estoy dando propaganda, sino ubicando. ¿Y por qué lo hicimos ahí? Porque tanto la farmacia como el supermercado mencionado son parte de quienes se oponen, primero a tener los alimentos, y segundo el tema de los medicamentos. Vamos a la SED con el tema de la energía, eso es este jueves, es decir, mañana. Vamos a la SED, la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Luego entonces el encuentro de dirigentes para definir acciones de mayor envergadura. Es decir, son acciones que se van a dar después de mañana 15, que regresamos a la mesa, según los resultados que ahí están. Está todo en la mesa en esa discusión del encuentro de dirigentes, desde marcha, piqueteos, distribución de volantes, pancartas, cierres parciales, totales, en fin, se discutirá sobre todas las acciones requeridas para seguir enfrentando la situación actual. Y yo creo que es importante decirle a la población, el 18 de octubre, Ricardo, el decreto que regula el tema del combustible, este combustible subsidiado que estamos recibiendo, termina. El decreto habla de la posibilidad de prorrogar 3 meses más. Entonces, podemos preguntarnos, ¿el gobierno va a prorrogar esa norma de su voluntad o tendrá que el pueblo hacerse sentir para que se prorrogue esa norma en materia del combustible? En febrero debe terminar el decreto que habló de los productos de alimentos, de los productos de aseo personal y de aseo para el hogar. ¿Eso lo van a prorrogar 6 meses más o tendrá el pueblo que salir a luchar por esta prórroga? Igual los medicamentos. Entonces, ¿qué queremos? No tener que estar luchando cada 3 ni 6 meses. Queremos respuestas que sean permanentes, que hagan la vida digna. Reitero, que los empresarios ganen, pero que no nos roben. Y eso es lo que es necesario discutir en la segunda fase, los problemas estructurales. Nosotros estamos de acuerdo en discutirlo, pero el gobierno aparentemente, e incluso los propios empresarios que han estado cacareando querer entrar en la mesa, ahora sabotean la mesa. Han demandado inconstitucionalidad los decretos, porque ellos lo que pretenden es que la fiesta siga. Entonces este pueblo tendrá que tomar las acciones que correspondan para que esa fiesta de abuso termine contra el derecho de la vida. Y ese precisamente, o en función de ello, iba mi siguiente pregunta antes de finalizar, Saúl, porque cuando se establecen estas medidas de tipo temporal, ¿qué compromiso pues aportó o definió el Ejecutivo al decir, ok, esto va a ser durante este periodo, pero y obedeciendo también una realidad económica que no va a cambiar en lo próximo inmediatamente hablando? Y que de alguna manera esto era un preámbulo para poder tomar decisiones a largo plazo o era únicamente o son medidas que pues buscaban paliar la situación del momento. Fíjate, yo reitero el comunicado número 2, después que termine la entrevista te lo voy a enviar por WhatsApp, de la Iglesia. A la Iglesia el gobierno la busca frente al problema que tenemos en julio como sociedad para que sea mediador. La Iglesia le dice, no, yo voy a ser facilitador. Esto no es una etapa para mediar, sino para facilitar. ¿Qué plantea la Iglesia? Hay unos problemas urgentes que hay que atender. En esta primera fase debe ser con los actores que están en la calle.
por un lado, es decir, las expresiones del movimiento popular que están en la calle. Por otro lado, esas medidas urgentes, como dice el propio comunicado número 2, deben ayudar, ¿no?, a salir, a paliar medidas inmediatas a la situación concreta. Luego entonces se presenta la posibilidad en la segunda fase, que es lo que lo plantea la Iglesia, debemos empezar a cambiar el país en función de discutir los problemas estructurales del mismo. Todo el que crea que quiera y crea que yo deba ser facilitador, tiene que aceptarme a mí y mis condiciones. Ella le llamó a esas condiciones principios. Entonces, el gobierno se sentó en la mesa. La Alianza Pueblo Unido se sentó en la mesa. El Oriente Chiricano se sentó en la mesa. Anadepo se sentó en la mesa. Quiere decir que todos los actores allí aceptamos a la Iglesia como mediador, como facilitador, y aceptamos sus condiciones. Y sus condiciones, una de ellas, es la discusión en la segunda fase de los problemas estructurales del país. Entonces, ese es un primer acuerdo que hay allí, que hay que respetar y que hay que honrar. Eso es lo que nosotros hemos estado insistiendo en las 3 últimas reuniones que hemos sostenido durante las 3 últimas semanas. El gobierno, aparentemente, pretendió utilizar a la Iglesia, a los movimientos sociales, para bajar la presión que existía en la calle, dar medidas paulatinas como la que dio, o medidas perentorias más bien, y ahora lo que está tratando es, como se dice popularmente y coloquialmente, chifiar el TAP. Entonces, el compromiso del gobierno de emprender esta discusión de la segunda fase, nosotros entendemos que es una obligación pública al aceptar la facilitación de la Iglesia. Ayer le decíamos a la Iglesia que era hora que ellos, como facilitadores, públicamente le dieran al gobierno que cumplan lo que tiene pactado y que ha incumplido, pero además que la segunda fase tiene que ver con los problemas estructurales. Entonces yo creo que esos elementos son fundamentales en esta discusión. Mira, la interpretación, Jaramillo, de mucha de la población, he escuchado incluso análisis en ese sentido en algunos medios, de que en 40 días que tiene esa mesa, logró resolver como un paliativo, digámoslo así, problemas, es decir, de más de 42 años que tiene la población panameña. Esa es la valía de la lucha popular, de la democracia real. ¿Qué es la democracia real para nosotros, participativa? El que elige tiene derecho no solo a elegir, tiene derecho a decirle al que eligió, hey, eso no lo queremos, tú no puedes hacer eso, tú tienes que hacer esto. Es decir, es la nueva forma en que el pueblo logra entender que su realidad no puede estar en manos de unos cuantos individuos electos, 72 en la asamblea, un presidente o un vicepresidente electo, son 74, 9 en la corte. Ellos no pueden definir la vida de todos nosotros. Ellos tienen que aprender que el país es de todos, que requerimos vivir dignamente todos, que sea próspero, sí, pero próspero para todos, y que además las políticas públicas tienen que garantizar la base de la vida humana. ¿Y cuáles son las bases de la vida humana? Educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, salario, digno los dos. Es decir, las cosas bases, no estamos pidiendo lujo, estamos pidiendo las cosas que reproducen la vida y que la humanidad ha debatido sobre ella y que en Panamá no se está materializando. Tú sabes que en Panamá hay 500.000 personas que todos los días se acuestan sin comer, que mueren 2 o 3 niños por semana, aunque no aparezcan los grandes titulares de las grandes corporaciones, y mueren de hambre, ¿eh? Entonces, este país hay que cambiarlo y nosotros estamos apostando de que esa situación se dé. Así que el primer acuerdo de la mesa de Penonomé fue aceptar al facilitador y sus principios o condiciones, y ahora el gobierno no se puede echar para atrás, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Llegar a la segunda fase, sí, planteando que entren los actores que deben entrar, viendo temas o ejes temáticos que hemos planteado nosotros y que los demás aporten y que construyamos una agenda
todos en común, definamos quién es el facilitador o mediador en esa segunda fase y veamos cuál va a ser la metodología. Pero lo que no puede ocurrir es que el gobierno ahora no quiera cumplir y que los empresarios están chantajeando al pueblo panameño con las medidas que han anunciado y que han llevado a la práctica. Bien, importante entonces, vamos a ver cómo avanza el pronunciamiento también en este caso de la Iglesia Católica como mediadora y cuándo se restablece estas conversaciones, qué va a pasar a continuación. Saúl, muchísimas gracias como siempre por la oportunidad y disposición para conversar con este medio. Ricardo, gracias por la oportunidad. Un saludo al pueblo. Mi mensaje final: tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir concientizándonos, tenemos que seguir luchando por transformar el país nuestro, este país nuestro, en el que trabajamos, en el que empujamos hacia adelante, en el que generamos riqueza, porque Panamá tiene riqueza gracias al trabajo colectivo. Tenemos que distribuirla mejor. Y para eso tenemos que alcanzar mejores niveles de organización, de concientización y lucha, para que nuestro país sea un país justo, equitativo, democrático, desarrollo económico, con equilibrio en el ambiente y naturalmente desarrollo humano, que es lo que hace mucha falta en Panamá. Así que gracias, Ricardo. Saúl Méndez, el secretario general del Suntrax, esta mañana con nosotros en Panamá hoy. Nosotros avanzamos siendo las 7:18 de la mañana.